Muy buenos días. Hoy, 24 de septiembre del 2025, retomamos el seminario de recrear la universidad. Llegamos al tercer punto. El primero era Paideia, que expusimos analíticamente la pedagogía, prolegómenos pedagógicos de esta cuestión, consumándolos en la posición del cardenal Sir Henry Newman y Gilbert Keith Chesterton. Luego empezamos a ver en el segundo módulo, que era Politeia, República, el enclave o la encrucijada en que escuela y república se confrontan con las perspectivas políticas. Hicimos una reseña histórica global desde los griegos hasta nuestros días. Y el último punto era la teología de la liberación, que era lo que estábamos viendo ayer, de Enrique Dussel a Gaspar Riesco Fernández. Vimos lo de la teología de la liberación en su génesis, sus antecedentes y sus plasmaciones en la década del 70, prolongándose hasta ahora. Y la figura más notoria dentro de una de las dos ramas más grandes que hay en la teología y filosofía de la liberación es Enrique Dussel. Reseñamos algo de eso. Y ahora nos encontramos con el momento de síntesis en el que mencionamos también a Juan Luis II como una vertiente diferente de la de Dussel. Juan Carlos Canone, que tiene sus semejanzas y sus diferencias. Y ahora vamos al tercer módulo, que es la síntesis de Paideia Politeia, de Escuela y República, el pensamiento de Gaspar Riesco Fernández. Bien, lo cual hoy vamos a tener una clase relativamente breve o más breve que las normales. Este es el tema de cierre del seminario, que lo prolongaremos la semana que viene. Y voy a tomar para, para este inicio uno de los libros más importantes de Gaspar Riesco Fernández, Cultura y Región, del año, editado en Tucumán por el Centro de Estudios Regionales y el Instituto Internacional Jacques Maritain, en el año 1991. Tengo en mis manos el texto que Gaspar Riesco Fernández regaló y dedicó a su gran compañera de la gesta de la historia de la filosofía medieval, que es Neyeve Bordón. Y allí Gaspar le hace una dedicatoria muy cálida y profunda, con su letra inconfundible. Y dice allí: la hermana entrañable de la infancia que el Señor se llevó consigo, me fue devuelta después en Neyive. Gracia sobre gracia. Para ambas, este modesto aporte. Maravilla de dedicatoria para la maravilla de esas dos personas que han sembrado tantas cosas y tantas gracias en los que tuvimos, con la redundancia, la gracia de ser sus discípulos. Y la primera parte de este libro, que solo tocaremos un primer artículo, se llama Cultura y opción fundacional. Y les decía que es muy interesante para ver que ese artículo, publicado en 1974 en la Juvenilia de Tafí Viejo, Tradición y Liberación. Habíamos señalado que el año 71 era fundacional para la teología
y los años 70 también para la filosofía de la liberación, y que Gaspar leía y conocía muy bien, pero veremos cuál es su actitud crítica respecto de eso. Y ese texto, Tradición o Liberación en signos de interrogación, comienza con un prefacio, un proemio que se llama Tradición y Existencia. Siempre se han dado y se siguen dando esas tensiones aparentemente inconciliables entre tradición como si fuese conservación de museo y la liberación, en este caso de la versión canónica a la Dussel, por decirlo así, es el progresismo y que no pueden coexistir tradición y liberación y progresismo en la concepción eclesiológica cultural. Por supuesto que Santo Tomás. Gaspar no comparte ese desgarro binario entre tradición y progresismo, porque Gaspar, como lo dice el señor Gilbert Case Chesterton, apuesta a que no se puede dejar de lado la tradición, porque la tradición es la democracia en que intervienen los muertos y la tradición es fundante. Veamos, nosotros, dice Gaspar, no somos el núcleo originario de la comunidad histórica que nos ha tocado en suerte. Eso está fuera de toda discusión. Y a ninguno de nosotros se le ocurriría pensar que somos las protocélulas de la identidad étnico-cultural que se nos asignó al nacer. Todo por el contrario, tenemos la certeza de que a nuestras espaldas ya se jugaron otros destinos. Se jugaron otros destinos y en efecto todo parece indicar que las decisiones claves, aquellas que realmente importan, ay señor, ¿por qué se me borra? Bien, ahí parece que retomamos. Esas decisiones claves, ellas que realmente importan, fueron tomadas antes de nuestro ingreso en la paideia que nos ha modelado a su imagen y semejanza. Sin participación alguna de nuestra deliberación y de nuestra voluntad, acontecieron hechos, cristalizaron situaciones, se delinearon figuras de sentido cuyo registro dejó honda huella en la memoria. A ellas debieron ajustarse los distintos complejos regionales que animaron sucesivamente como centro o periferia, hacia adentro y hacia afuera, la evolución de nuestra conciencia nacional. Y va a desglosar distintas etapas de las interpretaciones de la tradición que Gaspar va a consignar y va a criticar para avanzar hacia una concepción superadora. Lo primero que hace para
indicarnos este itinerario es plantear que la tradición no es un acerto apodíctico, sino que la tradición es un problema. Por eso no tenemos más remedio que reconocer en el fenómeno de la tradición una de las dimensiones insoslayables de nuestra existencia, tanto personal como comunitariamente, porque nosotros somos, dice Gaspar, seres de tradición, porque recibimos, junto con lo dado, el hecho mismo de estar siendo receptores de dicha donación. Lo somos además por la herencia irreversible que la facticidad del dar y recibir trae consigo bajo su aparente aire de inocencia. Dicho sea de paso, una de las grandes, dicho entre comillas, herejías de la fenomenología es la que protagoniza Jean-Luc Marion, que introduce como carisma filosófico, por decirlo así, fenomenológico, el tema del don, de la donación. Gaspar, 2 décadas antes, está anticipándose a ese carácter fundamental de don, que a la vez es tarea, don y tarea de recibir, de acoger y de prolongar la tradición en nosotros. Así, somos seres de tradición porque recibimos junto con lo dado el hecho mismo de estar siendo receptores de dicha donación. Lo somos además por la herencia irreversible que la facticidad del dar y recibir trae consigo bajo su aparente aire de inocencia. Instituciones ya legitimadas y conflictos no resueltos, estructuras en pleno funcionamiento y zonas de riesgo a la intemperie, opciones axiológicas y modos determinados, entre los muchos posibles, de encarar el trato con las cosas, con los otros y con nosotros mismos. Y dicho también con el fundante término hacia el cual todos nos dirigimos, que es Dios, porque Dios, como dice el poeta, es la dirección dada al amor, y nuestra constitución identitaria como comunidad, como pueblo, no puede sino ser un ejercicio de amor. Y toda esta abigarrada trama, en suma, nos acoge y nos envuelve como un segundo útero, tanto más crucial y decisivo que el materno, hasta que un buen día emergemos de sus aguas profundas. Segundo útero. Lo que había sido elemento nutricio se convierte de punto en problema, no en cualquier problema, sino en un problema sin más. ¿Qué relación hay entre lo que ahora somos o queremos ser y aquel cargamento que se nos transfirió con la existencia sin consulta previa y sin libertad de ejercicio o de especificación para alterar su curso inmediato posterior? Se pregunta Gaspar. Y pasamos a la tradición y tradiciones, que va a ser este desglose de distintas formas de entender la tradición. La tradición que nos constituye, avanza nuestro teólogo del Verbo encarnado, hace de nuestro vivir, pregunta, la mera observancia, la reiteración fugaz y prescindible de un esquema ya fijado desde siempre y para siempre, es una mente. O nos concede cierto margen de libertad, pero ilusoria en definitiva, subrayo lo de ilusoria, pues de un momento a otro nos topamos con el límite de tolerancia impuesto por el sistema. O nos lanza sin brújula y sin mapas hacia un futuro imprevisible, exige esperarlo todo de su adveniente plenitud allá en la consumación de los tiempos. Estas preguntas se corresponden con las principales actitudes que solemos adoptar cuando tomamos conciencia de la tradición como problema. Vale decir, cuando ya es tarde para cuestionarla desde una perspectiva no contaminada aún por sus ondas expansivas. Correspondencia nada confiables, por cierto,
pero útiles como referentes de identificación y diferenciación. Máxime, dice Gaspar, si se tiene en cuenta que toda actitud ante una tradición determinada tiende de suyo a objetivarse en las mismas imágenes, normas y técnicas ya puestas en vigencia por dicha tradición bajo su forma peculiar de concebir el mundo. La primera de estas recepciones del concepto de tradición es la concepción que Gaspar llama bancaria, emulando esa concepción bancaria de la paideia que formula Pablo Freire. La concepción bancaria de tradición ha ejercido un predominio casi absoluto sobre la historia semántica del término, tanto en nuestro universo vocabular como en nuestra praxis hermenéutica. De ahí la necesidad de redefinir en su alcance su significación estricta para dejar espacio disponible a otras acepciones más ricas e integradoras. De vuelta a la particularidad de su enfoque, la simbólica del depósito expresa la radical dependencia que guarda la actitud bancaria respecto de lo originariamente dado como polo de atracción argeológica. Gaspar, en una de sus más felices conceptuaciones teológico y filosófico-históricas, habla de que toda historia, y también la historia de la salvación, se tiende entre dos polos, el término aquo y el término adquem. El término aquo es el origen, es el arjé, es el principio, y la filosofía es siempre argeología. El término aquem tiene dos términos en griego. Uno es el telos, que es demasiado aristotélico, y otro es el eschaton. Toda filosofía es argeología y toda teología es eschatología, se puede decir. Y Gaspar dijo que en las entretelas, en los entresijos de nuestra constitución de ibero-afroamerindia, hay que reconocer una y otra vez los términos del arjé y del eschaton. Y por eso en ese arjé están o pueden encontrarse los mitos amerindios o indígenas más. Y en el eschaton está la promesa apocalíptica de las Sagradas Escrituras que vamos hacia la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén, hacia la ciudad perfecta. Ese término del arjé y del eschaton nos configura y nos prefigura. Vamos aquí a la concepción bancaria. Con esa concepción bancaria, la tradición reviste un valor algo sagrado. Bajo su régimen, solo cabe que se cumpla el eterno retorno de lo idéntico. Qué bella descripción para el eterno retorno de lo mismo, que está en los griegos y que está en Nietzsche. Si yo estoy en una concepción bancaria de la tradición, estoy condenado o autocondenándome al eterno retorno de lo mismo y cerrando, ocluyendo la emergencia de ese inédito posible de la que habla Scanone y toma Gaspar, ese inédito posible de la recreación del novum histórico al que todos y cada uno en cada momento de la historia estamos llamados. Nos quedemos entonces en la concepción bancaria con ese eterno retorno de lo mismo. Solo se es allí por remisión a los actos fundacionales de los que se participa según número, peso y medida, dicho con términos clásicos. Ser, verdad, valor, todo se haya codificado en un repertorio de arquetipos eternos e inmutables, cuasi platónicos, podría uno decir. Y gracias a ellos se pone en marcha
y encuentra su reposo el dinamismo intramundano del deseo. Es notable lo iluminador de estas lecciones de Gaspar, porque cuando uno encuentra en el momento que Gaspar lo escribía, en los años 70, cuando nace la teología, filosofía de la liberación, como hoy, en el 2025, todos esos conservadores están batallando también contra este Papa actual, León XIV, que por cierto, como Francisco, encarnan el ideario existencial cristiano de Gaspar Rico Fernández, y no es una hipérbole lo que estoy diciendo. El Papa León XIV es asediado por los conservadores y reaccionarios y ultramontanos de la Iglesia y no saben o no quieren saber que están encarnando la reedición del platonismo y están cerrando el camino a esos inéditos viables que son los que todo es nuevo bajo el sol. No que nada nuevo hay bajo el sol, todo es nuevo y es un imperativo que nosotros asumamos el desafío de la innovación. Ahora, cada destino en ese esquema bancario ha sido trazado antes de recorrer su trayectoria. Y vivir es repetir los gestos primordiales, incluso cuando se pierde el sentido de lo sagrado y se produce la caída en lo puramente profano. La noción de lo sagrado y de lo sobrenatural es inescindible de la propuesta judeocristiana y en particular cristiano-católica. Esa sacralización del momento presente, como decían los místicos del siglo XVII. Cada instante es el último instante en este decurso histórico nuestro. Llegando hasta sus últimas consecuencias, el proceso de secularización sigue usufructuando las energías liberadas por la muerte de lo sagrado para sus fines. La liturgia cósmica se transmuta en retroalimentación sistémica. El carisma se degrada en rutinización ideológico-política y la eclesialidad del cuerpo místico se desfigura en masificación electrónica. Gaspar, años 70, hablaba de la masificación electrónica cuando no existían computadoras, ni redes sociales, ni mucho menos ese engendro distópico de la inteligencia artificial. Y él hablaba de la jungla electrónica en la cual y dentro de la cual uno tiene que revolucionar para salir de las trampas de esa jungla electrónica. Tenemos el segundo concepto, hemos pasado del bancario, vamos ahora a la concepción desarrollista. El recurso al lenguaje de lo orgánico, propio de la concepción desarrollista de la tradición, implica un salto cualitativo en relación con la anterior. La ampliación del horizonte invita a plurificar opciones, promueve una mayor flexibilidad del movimiento y la sobreabundancia del fiat, del hágase, se desdobla en el tránsito de lo originante a lo originado, dando lugar a una tensión dialéctica y complementaria entre arjé y telos, o, creo yo, es mejor decir aquí, sin intención de enmendarle la plana al maestro, entre arjé y eshat, entre principio y fin final, entre razón seminal y fruto maduro. Por un lado, se acepta el carácter instituyente de lo originariamente dado a título de proyecto que ha de ser llevado a cabo. Por otro, se asume la misión de realizarlo como confiada a una responsabilidad ulterior que se transmite de generación en generación. Generación fundadora solo hay una, la que fue capaz de concebir en el tumulto de lo disperso, heterogéneo, el proyecto global de patria. Pero a las generaciones subsiguientes se las encomienda la puesta en obra, la configuración de detalle, la adecuación a los imponderables y contragolpes
que la demiurgia constituyente no podía prever. Bajo régimen bancario, continúa Gaspar, no había más que administración reverencial de lo dado y recibido por encargo. Aquí, por el contrario, se abre cierto margen de iniciativa para ensayar distintas estrategias de adaptación. No obstante, también el equilibrio inestable de la autorregulación adaptativa tiene sus límites. Cuando lo que está en juego no es tan solo un cambio en el mundo heredado, sino el cambio de ese mismo mundo en su totalidad, el comandatario se queda sin proyecto y sin encomienda. En adelante no habrá más opción que el riesgo de crear o el miedo a la libertad que prefiere seguir repitiendo hasta que se detenga el reloj de la entropía, de esa degradación de las energías, como metáfora física, la entropía. Pasamos ahora a la concepción liberacionista y hay que prestar sutil atención a la posición crítica que Gaspar Risco Fernández ejerce sobre esa concepción liberacionista de la tradición. Y allí comienza diciendo que la actitud de beligerancia que adopta la concepción liberacionista, tradición en contra de su propia religación con lo originario, no debe llamarnos a engaño. Cuando mencionábamos ese artículo de Casalla, en el que, conmemorando los 50 años del nacimiento de la teología, filosofía de la liberación, él decía que teníamos que desmarcarnos de aquellos patrones del quehacer filosófico que habían impuesto los hombres como José Luis Romero y toda la caterva de filósofos que entendían a sí mismos como llamados a restaurar o a recrear o a crear sin más ab ovo lo que él llamaba esa normalidad filosófica. Entonces Casalla mostraba que esa normalidad filosófica no era sino el gesto también político, no solo filosófico, ni qué decir teológico, de aquel grupo que adhería en cuerpo y alma a el ideario de la revolución libertadora del 55, porque querían desperonizar a la institución filosófica y a todo lo demás. Claro, lo que yo señalaba ahí al pasar, y creo que no es menor, es que estos liberacionistas serruchaban la rama donde estaban sentados cuando desoían es que antes de estos normalizadores de la filosofía de ascendencia reaccionaria, había una riquísima tradición que viene del acervo que Gaspar conocía y apreciaba muy bien del siglo de oro de la segunda escolástica y su autocrítica de la razón o su crítica de la razón colonial. Entonces, la liberación de la filosofía y la liberación de la teología es para purgarse o independizarse de estos liberacionismos que eran muy dependientes aún. Bien, sigamos con la glosa de la concepción liberacionista de la tradición de Gaspar. Y dice Gaspar con una claridad meridiana, despojada de su historia dadora de sentido, la imagen del legado retiene su condición de imagen. Aún puede ser imagen de una ausencia cuyo sentido no ha aparecido, pero aparecerá alguna vez. De todo contenido, la tradición depósito conserva su estructura formal de continente y su capacidad de ser en recepción sigue intacta. Lo que cambia es la fuente del aprovisionamiento, el lugar de la boca de expendio, la hora propicia para que la irrupción de la gracia colme la medida. Gracia.
o la libertad. Y esas dos herejías que atenazaban en la Edad Media, en la Edad Moderna y hoy a la Iglesia en su gesta teológico-filosófica, son por un lado la gnosis y por otro lado el pelagianismo. La gnosis es consumada filosóficamente en Hegel y el pelagianismo es consumado en todos los libertarios ideológicos liberales, y los dos están equivocados. Pelagio era un monje a quien San Agustín criticó, porque el equilibrio magistral e insuperable que reclama el cristianismo para estas variantes son, por un lado, la fe y la razón, fides et ratio, y por otro lado, la gracia y la libertad. Cuando yo digo, como dice Lutero, sola gratia, solo por la gracia nos salvamos, me equivoco tan mal como cuando digo con, con Pelagio y el pelagiano Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, solo la libertad. Dios nos creó libres y la libertad es condición para que nos salvemos. O sea, ni gnosis ni pelagianismo rusoniano, ni cantar el himno tan orondos, el himno argentino, libertad, 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 porque nuestra libertad, debieran entenderlo mejor esos que andan diciendo viva la libertad carajo, es una libertad creada, o sea, una libertad limitada. Y la historia es la trama del diálogo, verdadero diálogo entre la libertad absoluta del Dios creador y providente y la libertad limitada, creada, finita que es la nuestra. O sea, la gracia tiene que colmar la medida de la libertad que nosotros tenemos que emplear como Dios. Y aquí viene lo del ciento por uno. El que te creó sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. Y entonces, gratia et libertas tienen que conjugarse armónicamente. Y aquí, continúa Gaspar, sustraído el poder de manos del pasado como polo de atracción argeológica, surge el impulso inverso de transferirlo al futuro como contrapolo de atracción teleológica, privándolo de la atracción escatológica, que es el Apocalipsis, la revelación de las Sagradas Escrituras. Y a partir de este planteo, cobra fuerza inusitada la falsa opción entre tradición y liberación de los conservadores y los progresistas. Según la orientación que se imprima a la flecha del tiempo, los mitos de la caída y del rescate se desplazan alternativamente de un extremo al otro del continuum. Sacrificar el presente en aras del pasado o apostarlo en función del porvenir. Del derecho del revés, el paradigma no cambia en absoluto. Está equivocado en toda la línea paradigmática. En ambos casos se mantiene la misma variable de ajuste, ya sea como consecuencia de decisiones en las que no hemos tenido arte ni parte, ya sea como anticipo de un futuro cuyo rostro no ofrece garantía alguna de llevar nuestro perfil. Vamos a la respuesta o solución que propone Gaspar. Y aquí nos habla de la inversión del paradigma al nuevo diseño. La concepción liberacionista de tradición se queda a medio camino. No basta con invertir el paradigma para superar su limitación constitutiva, extremando hasta la ruptura la tensión dialéctica y complementaria que lo sustenta. Solo se llega al estallido y a la desintegración sin más trámite. El arjé prescinde del telos, no hay cómo mantener la direccionalidad en el cambio. Si el telos se yergue sobre el arjé desplazándola con la intolerancia del todo, se desarraiga y pierde consistencia. La antinomia que surge de la posición e inversión del paradigma tendría que llevar a la búsqueda de una resolución por superación integradora. Ahora bien,
Tal desmesura escapa al ámbito de la simbólica del depósito. Ni la concepción bancaria de la tradición, ni la desarrollista podrían activar por su dinámica intrínseca un salto cualitativo semejante. El arquero lleva preinscrito el blanco de su flecha en la ecuación que existe entre la cuerda del arco y la curva del horizonte que lo envuelven. Fuera de ese círculo hermenéutico es una apátrida. ¿Cómo aventurarse a mundificar sin suelo donde hacer pie, sin cielo donde auscultar el rumbo? No hay más remedio que someter a crisis el mismo paradigma de tradición en cuanto tal, incluido su diseño. La cuestión crucial de la responsabilidad que compete a la tradición como generadora de opresión no se resuelve en el plano del antes-después. Tanto el pasado como el futuro nos predeterminan. El planteo ha de ser transpuesto al plano más profundo de la transferencia. Y allí se encuentra la clave de toda la dinámica de interrelaciones en discusión. Adición equivale antes que nada a transferencia. Transferencia implica movimiento de donación-recepción. Y esta doble categoría, donación-recepción, a su vez corresponde a un modo peculiar de autorrealización del circuito accio-pasio, acción-pasión, que veremos en la sesión siguiente. Y esa es la piedra de toque con que contamos para una ontología realista de la causalidad intramundana. El verdadero desafío, por tanto, consiste en una doble exigencia. ¿Cómo dar sin hipotecar la libertad del destinatario de la oferta? Y a la inversa, ¿cómo recibir sin hacer del donante un opresor introyectado en el acogimiento de su don? Si el arjete se trasciende en la pregunta por el libre finalizarse sobre sí del eschaton, aquí Gaspar lo pone en cursivas, y el arjé, la arqueología filosófica, se trasciende en la pregunta por el libre finalizarse sobre el sí del eschaton, la teología eschatológica. Si se alcanza ese punto superior de convergencia, será posible articular ambos ejes, arjé y telos y eschaton, en un nuevo diseño de sinergia creadora. Y vamos a la propuesta de Gaspar. Es la concepción liberadora. Solo en el ámbito de la intersubjetividad encarnada, ese es el Gaspar del teólogo del verbo encarnado, que preludia lo que se ha visto en Michel Henry o en Jean-Luc Marion, y en esa época también en la encarnación del Soy mi cuerpo de Gabriel Marcel. Solo en el ámbito de la intersubjetividad encarnada tiene lugar el auténtico dar-recibir. El que da no queda atado sino libre ante el don. Le pertenece y sin embargo es separable de él. Al ofrecerlo, se da juntamente a sí mismo. No obstante, en este ofrecimiento permanece libre y conserva su identidad. Lo que le está vedado en el derecho a reclamar el don, pues éste se transmite en plena propiedad a quien lo recibe. El que recibe por su parte toma el don como libremente dado y con él también al donante. Algo del mundo del dador penetra en lo abierto del mundo de quien recibe. No se trata, empero, de mezcla, sino de apropiación. El núcleo íntimo del que recibe hace suyo el mundo del que da. En su libre admisión reconoce al dador como libre origen del don y así se sitúa a sí mismo en comunidad íntima. Nuestra experiencia de ente finito se halla siempre bajo la amenaza de la labilidad y la culpa. Sobre nuestro dar-recibir gravita la tendencia natural a dominar y cosificar al otro. El que recibe está amenazado por el egoísmo del que da, aunque no sea más que por su deseo de convertirlo en deudor. También el que da está amenazado por el egoísmo del que recibe,
aunque no sea más que su negativa a agradecer el don. En el agradecimiento, el que recibe se ofrece a sí mismo de igual manera que el donante, de igual manera que el donante en el don. El don del que da y el agradecimiento del que recibe surgen como una espontánea floración de amor y bondad de ambos. No son sucesos necesarios, sino actitudes de iniciativa y de evolución libremente asumidas, en las que cada uno crece hacia sí mismo como un nosotros. Más aún, nuestro dar-recibir de espíritus encarnados solo se desteje en la única trama de la existencia, inexorablemente vinculado a la ambigüedad y opacidad de lo corpóreo material. Todo don que das que de suyo es signo del amor más generoso, puede tornarse celada del ataque más artero contra la intimidad de quien lo recibe, sin que éste haya tomado la debida precaución para oponerle resistencia. Y todo beneficio a la recíproca puede convertirse en ocasión de odio contra el donante, no por falta de éste, sino por malicia o error del que lo recibe. Aquí menciona Gaspar al teólogo August Brunner en su obra Conocer y Creer. Y pasamos a un punto que es el último de esta tradición o liberación entre signos de interrogación, que es de la veleidad al proyecto. A la luz del nuevo diseño, la tradición se presenta como un complejo proceso dinámicamente estructurable según distintos niveles de donación-recepción que van de profundidad a superficie, de inmanencia a transitividad. En el nivel de lo definitivo y fundante está la mutua entrega de sí mismos por parte de los sujetos intervinientes como ser en donación y ser en recepción. Ser puesto en juego aquí no ha de entenderse en un sentido estático, sino en el sentido más plenario de energeia, dinamis, entelegeia. Lo que se dona y recibe es creatividad, virtuosidad, poder de autorrealización, desbordamiento del surtidor que mantiene lleno el hondón de agua viva y lo trasciende. Todo esto remite a otro autor que Gaspar nos enseñó con diligencia y profundidad y que no se mencionaba nunca en las currículas nuestras, es Javier Zubiri, en su libro también fundacional Naturaleza, Historia y Dios. En un segundo nivel está todo lo anterior, pero plasmado en núcleo ético-mítico, en conjunto de valores y actitudes que conforman un etos histórico concreto. Es lo que confiere identidad al nosotros constituido en pueblo. Su cultura subjetiva, siempre llamada al intercambio dialógico y siempre expuesta a la dialéctica del amo y del esclavo. En un tercer nivel se sitúan los niveles precedentes ya institucionalizados, dotados de legitimidad y orgánicamente codificados en cultura objetiva. Finalmente aparecen en la superficie todo lo que ha ido tomando forma a través de las sucesivas mediaciones hasta convertirse en cultura objetivada, aparato civilizatorio, macrocuerpo equitativamente compartible o sustraído injustamente. Y queda claro en consecuencia que la tradición no es tan solo desgaste entrópico, sino también inversamente de reserva de negaentropía, como dice, cita Gaspar, Joël de Rosny en el macroscopio, hacia una visión global que Gaspar consultó y enseñó siempre. Y lo fundante se transfiere encarnado en lo caduco, pero en esa transferencia no se agota, sino que queda siempre transferido
desde su misma raíz y puesto en manos de la nueva generación. ¿Será ésta capaz de agradecer el don de la energía transferida, de reponerlo y abrir un horizonte inédito en el que se haga efectiva una mayor libertad de movimiento? La tradición no solo entrega determinismo y condicionamiento, sino que también da poder de liberar y ensanchar espacio. Recibirla honradamente comprende a algo más que repetición de estructuras y caminos ya trazados. Impulsa sobre todo a reponer el acto fundador en cuanto tal. Y la falsa antinomia, concluye Gaspar, entre tradición y liberación, no se resuelve extremando la iconoclasia del discurso liberacionista. Requiere un nuevo diseño del mismo paradigma, una concepción auténticamente liberadora de tradición. Para ello resulta imprescindible que lo que se da y se recibe no sea tanto el ser liberado como el liberar en sí. Solo de una tradición así entendida, de la donación de liberar y de la liberación del recibir, podemos extraer el coraje sapiencial que necesitamos para refundar la nación como comunidad de destino, para refundarla o para fundarla simplemente, porque en nuestro fuero más íntimo quizás no nos hayamos decidido aún a pasar de la veleidad al proyecto. Esta maravilla de escrito de Gaspar muestra en el gesto ya preludiado de la liberación de la teología de Juan Luis II y en ese planteo inculturizador del Evangelio, de la teología de la liberación y la filosofía de la liberación de Scanone, una síntesis que cumple lo que dicen ambos, superando a su vez lo que planteaba Dussel y llevando a cotas o a nuevos horizontes que se abren. Bien, lo vamos a dar por terminado aquí y vamos a continuar el martes que viene, porque hoy a la tarde, como les he dicho, este, no vamos a tener clase. Estoy asistiendo a la creación de la red interuniversitaria de la Cátedra Abierta Gaspar Riesco Fernández. Muchísimas